nombre es Maynor Pérez y este es el video número 7 de mi proyecto de prácticas. El día de ayer vimos las civilizaciones antiguas de América, pero nos basamos en la región de América del Norte. El día de hoy nos vamos a basar en América Central con los mayas y América del Sur con los incas. Como primer punto tenemos a los mayas. Los mayas eran una cultura de las más desarrolladas de los pueblos mesoamericanos precolombinos, cuyos inicios se tiene aproximadamente que fueron en la época preclásica del año 2000 a.C. al año 250 después de Cristo. Del continente y sus últimas, podría decirse, rastros que se tuvieron fue en la época postclásica, que fueron del año 900 al 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América por los españoles. Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos, logrando el único sistema de escritura completo de toda América Latina precolombina, como fue la numeración maya y sus jeroglíficos, que también se encuentran en las estelas talladas en piedra y en algunos sectores de sus ruinas, como lo es en la zona de Tikal, que se encuentra en Petén. Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos, logrando el único sistema de escritura, como ya lo vimos, el aspecto de numerología, astronomía, gastronomía, también por sus comidas que ellos fueron desarrollando a base de comida natural, como los vegetales, la arquitectura monumental, como lo fueron sus estelas, sus máscaras jade, y también las pirámides, como ya lo mencioné, en Petén. Y la ecología, ya que ellos decían que la naturaleza era su madre y que ellos venían de la naturaleza. No se tiene conocimiento exacto de cómo estos habitantes llegaron a nuestro continente, o específicamente a América Central. Durante su apogeo, los mayas fueron la cultura dominante y los regían los sacerdotes mayas, que los sacerdotes eran los encargados de designar la labor al pueblo maya y también designaban o apoyaban los matrimonios entre ellos. Abarcaban casi en su totalidad el territorio mesoamericano y manteniendo relaciones muy dinámicas con las culturas locales, como lo fueron los incas, que en su mayoría también estuvieron en parte de lo que ahora conocemos como Guatemala y el resto de Centroamérica. La ubicación del pueblo maya surgieron en el continente mesoamericano, como ya se los mencioné, considerando una de las 6 cunas de la humanidad, ya que de la cultura maya se originaron la mayor parte de la población, tanto de América, parte de México y parte de América Central. Se llegaron a expandir en su territorio, lograron abarcar gran parte de la extensión de todo lo que conocemos como América. Hoy en día es el sureste de México y el norte de Centroamérica, como ya lo mencioné. También la parte de la historia de la civilización maya se extiende casi en 3.500 años de duración. Es por eso que se les suele dividir en grandes periodos, como es el preclásico, el clásico y el postclásico. Nos basaremos en el preclásico, que ese va del 2000 a.C. al 250 a.C., durante el cual se da los primeros vestigios del pueblo maya. En el clásico, el que va del 250 al 900 después de Cristo, en el cual ocurre un renacimiento de la cultura maya y que se equilibró con cierta parte de la población europea que vino en lo que conocemos hoy en día como conquista de Guatemala. En el postclásico, que fue del
año 950 al 1539 después de Cristo, más o menos, durante el cual comenzaron las guerras entre los españoles y los mayas para ver quién era la raza dominante, en el cual se dio a notar el esclavismo después del inicio de las guerras, donde los españoles comenzaron a utilizar a los mayas por solo el hecho de pagarles con un vaso de un espejo, ya que la cultura maya aún no lo conocía, o incluso solo con granos de café o los granos básicos como los conocemos, que eran el maíz y el frijol. Nos vamos a organizar también en la política, así como tantos otros pueblos originarios de Mesoamérica. Los mayas recibieron a los ejércitos conquistadores de España con las armas de mano, como lo que fue una lanza y un escudo, que fueron los más representativos, que la lanza era un trozo de madera y una piedra pulida, y el escudo era un trozo de madera decorado con pintura natural. Fue en 1696 que fue la última de las ciudades mayas en caer en esta fecha, y a manos de Martín de Urza. La organización política de los mayas es muy diferenciable de los aztecas y los incas. No formaron un sistema político central, sino que el único origen fue el rey o los reyes de sus pueblos mayas. No obstante, consistían en variantes de una monarquía cuyo rey era impuesto por voluntad divina y a partir de una élite política, por lo que las intrigas y alianzas entre las diversas causas eran variante o resolución en una guerra por el territorio. La organización social, los mayas se dividían entre la élite dominante y la masa de los plebeyos. La élite dominante eran los reyes, las reinas, sus descendientes y los sacerdotes, y los plebeyos eran los que vivían en pueblos rodeando las pirámides mayas, que eran los encargados de la ganadería y agricultura. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los estados mayas permitió el surgimiento de clases de economía y política más complejas. La clase económica de los mayas era de manera de trueque, como lo pudimos ver en las dos civilizaciones del video pasado. El trueque consistía en que yo te doy granos de maíz, tú me vendes una gallina o me vendes granos de frijol. Parte del legado que nos dejaron los mayas fue su sistema numérico, sus grandes estructuras, como lo es la ciudad de Poctún en Petén, las estelas también. Su manera de vestimenta era un taparrabo para los hombres, y para las mujeres normalmente era un taparrabo y tiempo. También se adornaban el cabello con lo que eran plumas de aves, se hacían trenzas. Su mayor particularidad es que andaban descalzos, y siempre que se iban a la caza o a la guerra utilizaban la lanza. Tiempo, ¿qué más me dijiste que era? Bueno, una de las grandes piezas que dejó el legado maya fue su calendario, que consta de 260 días, que es el calendario solar, y de 365 días, que combinados entre ellos forman lo que es el ciclo de 52 años, lo que se llama o que se toma en cuenta como el periodo largo o la rueda de calendarización.
Ahora bien, nos vamos a pasar a la civilización inca. La civilización inca fue una ciudad de Sudamérica desde el siglo XIII hasta el siglo XVI aproximadamente. Según la narración mítica de su origen, sus ancestros llegaron al valle de Kutsuc desde el reino de la tierra del lago Titicaca, y ahí fueron la ciudad de Kutsuko, que llegó a considerarse el centro del mundo. Desde ahí, los incas se extendieron a través de un amplio territorio hacia el norte y sur de Sudamérica. El imperio llegó a sus 10.000 millones de habitantes de distintas etnias. El imperio inca fue conquistado por los españoles por el mandato de Francisco Pizarro en 1532, cuando el emperador Utahualpa fue tomado prisionero, aunque algunos focos de resistencia permanecieron hasta 1572. La ubicación del pueblo inca abarcó de lo que se conoce hoy en día como Ecuador, Perú, Bolivia, el sur de la actual Colombia y parte del norte de lo que es Argentina y Chile. Características de la cultura inca. El imperio se dividía en 4 regiones, llamado suyos, el antisuyo, el este y el Collasuyo, suyo el sur, y Chinchasuyo el norte y el Cuntisuyo el oeste. Usaban diversos métodos de control de territorio que conquistaban entre ellos. También los súbditos estaban obligados a cumplir con la mita, un tributo que se debía entregar a los sacerdotes y a los dioses incas. El exceso de producción se almacenaba y se distribuía entre la población en épocas de escasez, que antes de las épocas de escasez, los cazadores y los que se dedicaban a la cosecha juntaban toda la comida en cierta parte, normalmente era el centro de la ciudad inca, y después cuando llegaba la época de escasez lo repartían en los ciudadanos que más lo necesitaban. El imperio estaba recorrido por una pared de caminos que permitía la rápida comunicación entre las regiones. Los mensajeros, llamados chasquis, los recorrían llevando comunicaciones entre distintos puntos. Si bien no tuvieron una escritura alfabética, tuvieron diversos métodos de restricción y comunicación visual de información. La organización política del imperio inca, la máxima autoridad era el rey o inca, como lo podemos ver en la civilización maya. También constaba de un rey, considerado el hijo del sol, quien gobernaba por derecho divino. Si se dan cuenta, esta es una comparación con el legado maya, que también su rey era por derecho divino. Los encargados administrativos o de la administración del imperio eran ocupados por los parientes del rey o del inca. Un ejército poderoso que era constituido por los plebeyos. Normalmente la vestimenta de los incas era no exactamente igual que la civilización maya, pero sí constaba de taparrabos, incluso
las mismas armas, que era una lanza y un escudo, y también para las mujeres que se realizaban trenzas con piedras preciosas en el cabello. Y normalmente la pirámide que ellos consideraban como su sociedad era primero la familia real, seguidamente la nobleza, después la curaca, después el pueblo y después la servidumbre, que eran la servidumbre se caracterizaba que eran los extranjeros de otras civilizaciones que llegaban al pueblo inca. Y también se caracterizaban como toda civilización de Mesoamérica por ser politeístas, ya que constaban de 17 dioses a los cuales le rezaban diariamente y les entregaban su tributo, como lo de constaban los sacerdotes o los encargados del pueblo. Muchas gracias, y en el siguiente video hablaremos más sobre el legado maya. Ya.